Escucha, amigo, mi maestro quería que le entregaras esto al tuyo. Ocúpate del resto, ¿sí? En Saint Seiya, The Lost Canvas, ser un caballero dorado no significa gloria, significa sacrificio. 1 a 1, los guerreros más poderosos de Atenea enfrentaron destinos crueles, muertes épicas y finales trágicos que marcaron para siempre la historia de la Guerra Santa. Pero hoy no hablaremos solo del manga principal. También recorreremos las muertes ocultas en los Gaiden, los destinos alternativos y todo lo que el anime nos mostró, y lo que no, sobre el final de cada dorado. Prepárate, porque aquí no hay héroes invencibles, solo leyendas que cayeron defendiendo la justicia. Y hoy vamos a recordar la muerte de todos los caballeros dorados de The Lost Canvas. Shion de Aries. El caballero Shion de Aries junto a Doko de Libra fueron los únicos que sobrevivieron a la Guerra Santa del siglo XVIII. Tras este evento fue promovido a Gran Maestro del Santuario, donde gobernó hasta el siglo XX. Sin embargo, cuando Shion elige a Aioros como el próximo Gran Maestro, es traicionado y asesinado en secreto por Saga de Géminis, quien no aceptaba su elección. Así Saga toma su identidad para mantener el control del santuario. Asgard de Tauro. Durante el entrenamiento con Tenma de Pegaso, Asgard es atacado por los espectros Kiev de Dullahan y Wimber de Murciélago. Decide enfrentarlos a pesar de no estar en condiciones debido a su dura batalla contra Kagaho de Venu. A causa de sus heridas, no tiene una pelea fácil contra los espectros. Logra matar a Wimber, pero cuando está a punto de acabar con Kiev, este lanza su técnica final, que termina matando a Asgard. Cabe recordar que antes de morir, él también logra matar al espectro, utilizando su técnica supernova titánica. Aspros y Defteros de Géminis. Aspros era el caballero de Géminis poco antes del inicio de la Guerra Santa del siglo XVII. Sin embargo, su alma fue corrompida y terminó obsesionado con la posición de Gran Maestro. Al obtenerla, planeó un golpe para usurparla, pero fracasó y fue desenmascarado y ejecutado por traición, siendo asesinado por su propio hermano gemelo, Defteros, quien lo sustituiría como caballero de Géminis. Defteros, como mencioné, se convirtió en el caballero de Géminis, sin embargo, ambos volverían a encontrarse. Aspros jura lealtad a Hades a cambio de su vida y en cierto momento se enfrenta a su hermano en una lucha intensa. Ambos usan su técnica más poderosa, la explosión galáctica. Pero su intención de Defteros era quitarle el Sátán imperial que poseía a su hermano. Al mismo tiempo, Defteros es lentamente vaporizado mientras es observado por Aspros, quien aún de pie celebra su victoria. Defteros, ya sin fuerzas y debilitado, sonríe y le dice que está equivocado, que él es quien ha ganado. Mientras muere, el cabello y los ojos de Aspros vuelven a su tonalidad original. El acto de Defteros fue entregar su vida a su hermano, de manera que su alma se convirtió en parte de él y lo liberó completamente del mal. Tiempos después, Aspros se enfrenta al dios Kairos, padre de Tenma. En esa intensa lucha, tras los golpes de Kairos, él afirma que sus técnicas tampoco funcionaría contra él, pues ya había sido asesinado 2 años antes, tras haber resucitado como espectro, y que el paso del tiempo no significaba nada para él. Con esta ventaja, Aspros ataca a Yoma y pulveriza el cuerpo del espectro. Poco después, sin embargo, Yoma revela su verdadera forma, presentándose como Kairos, el gran dios del tiempo y hermano menor de Cronos. Entonces, al desenvainar el rosario de 108 cuentas de Asmita para derrotarlo definitivamente, Kairos, furioso, lo ataca de nuevo. Sin embargo, a pesar de que Aspros pierde un brazo en el proceso, permanece de pie y poco después envuelve el rosario alrededor del cuerpo del dios, arrojándolo a la hiperdimensión donde se encontraban, justo después de romper la malvada hipocresía de la deidad caída. El cuerpo del dios es entonces destruido, y su alma queda sellada dentro del rosario. Aspros entrega el rosario a Atenea y se despide de ella mientras su cuerpo comienza a convertirse en cenizas. Tras su muerte, su armadura se reúne con la de su hermano, yaciendo una al lado de la otra, simbolizando la luz y la oscuridad de los nacidos bajo el signo de Géminis. Manigoldo de Cáncer. Manigoldo, el caballero de Cáncer, encuentra su muerte en la Guerra Santa durante su batalla contra los dioses gemelos, Thanatos e Hypnos.
Incluso junto a su maestro Sage, la lucha fue muy difícil, resultando gravemente herido e incluso perdiendo una pierna. Manigoldo y Sage combinan sus técnicas y logran extraer por completo el alma del dios y su huésped. Sin embargo, al notar que Thanatos aún podía atacarlos desde el plano astral y regresar al cuerpo exorcizado, Manigoldo decide sacrificar su vida lanzándose con el huésped dentro de la hiperdimensión para destruirlo. Regulus de Leo. Regulus, el caballero de Leo, encuentra su muerte durante un enfrentamiento contra Radamantis de Wyvern, uno de los 3 jueces del inframundo. Durante esta pelea, Regulus lanza quizás la técnica más poderosa en la historia de los caballeros del zodiaco, la exclamación zodiacal o en otras traducciones, el clamor del zodiaco, una técnica que reúne los 12 poderes más fuertes de cada caballero dorado. Sin embargo, Radamantis, a pesar de recibir el impacto del poder, dejándolo muy herido, logra detenerla y el joven Leo recibe todo el impacto debido a su cuerpo inmaduro, siendo completamente destruido. Asmita de Virgo. Asmita no muere en combate, se sacrifica para crear el famoso rosario de las 108 cuentas. Después de crearlo, Asmita dice que solo un cosmos muy poderoso podría hacer que esos frutos sean la garantía de que una vez muerto, un espectro no volvería a la vida. Asmita entonces abre los ojos y libera todo su cosmos para despertar la energía de los frutos del rosario, pero muere en el proceso. Doko de Libra. Como dije al principio, Doko junto con Shion fue uno de los únicos que sobrevivieron a la Guerra Santa. Después del conflicto, fue elegido por Atenea para vigilar el sello que aprisionaba a los espectros del emperador del inframundo. Doko, ahora conocido como el Maestro Anciano, pasó a vivir en los 5 picos antiguos de Rosan siglo XX. Más tarde, con el resurgimiento de Hades y sus espectros, decidió regresar al campo de batalla una última vez y retomó su puesto como el Caballero de Libra. Tras la destrucción del santuario, Doko se une a los caballeros sobrevivientes para invadir el inframundo y destruirlo por completo. Doko entonces se sacrifica junto con los otros caballeros dorados para destruir el Muro de los Lamentos y abrir el camino para que los caballeros de bronce alcancen los campos elíseos. Cardia de Escorpio. El caballero de Escorpio es un caso bastante diferente al del resto de los caballeros. Desde niño, Cardia sufría de una enfermedad en el corazón que hacía que su cuerpo se sobrecalentara excesivamente. Ya sabía que no viviría mucho, por lo que dedicó su vida a buscar un oponente digno a quien pudiera derrotar con toda la energía de su vida. Durante la Guerra Santa, Cardia se enfrenta a Radamantis y lo considera un rival digno para luchar hasta el final. Así se burla durante toda la pelea, recibiendo los golpes voluntariamente hasta que Radamantis intenta golpear su corazón. Entonces, Escorpio esquiva los ataques y lanza sobre su enemigo las agujas Katakeo, una variación de las agujas escarlatas comunes que, además de provocar los daños normales, hace hervir la sangre del enemigo y cauteriza sus arterias y venas. Tras aplicar las 14 agujas que forman parte de un solo ataque, Cardia, sabiendo y aceptando su muerte, aplica la última parte del ataque, la aguja Antares Katakeo, haciendo que su corazón emita un calor nunca antes visto. Quemando todo su cosmos, golpea a Radamantis con el golpe final y aunque logra vencerlo, termina la lucha muriendo. Sísifo de Sagitario. Sísifo, quien en su infancia fue objeto de burlas por parte de otros caballeros que decían que solo era aspirante a caballero por la influencia de su hermano Ilias de Leo, terminó convirtiéndose en uno de los más poderosos y leales caballeros de Atenea. Incluso llegó a enfrentar a uno de los 3 jueces del inframundo, a Iacos de Garuda. Durante esta batalla se quita la vista para aumentar su cosmos y alcanzar el 8º sentido. Luego se enfrenta a Faraón de la Esfinge, quien para permitir el paso de los caballeros exige un corazón verdadero. Sísifo entonces se arranca su propio corazón y lo coloca en la balanza. Al ver que el corazón se equilibra, Faraón se niega a aceptarlo, pero es derrotado fácilmente. Entonces Sísifo, Shion y Regulus utilizan la exclamación de Atenea para destruir la puerta de la maldición del faraón. Sin embargo, Sísifo, sin su corazón y con sus órganos internos y sistema nervioso destrozados por los ataques de Iacos, muere poco después. El Cid de Capricornio. El caballero de Capricornio tiene una lucha difícil contra los dioses hijos de Hipnos. El Cid y Tenma logran vencerlos quedando solo Oneiros. Oneiros entonces invoca las almas de sus hermanos muertos y las fusiona en su propio cuerpo. La batalla continúa feroz y los ataques del Cid no tienen efecto en la criatura divina que se regenera incluso cuando su cuerpo es mutilado.
Sísifo le habla mentalmente a el Cid, revelándole un plan para derrotar a Oneiros. La estrategia consiste en usar la Excalibur para cortar la flecha dorada de Sísifo bañada con el cosmos de Atenea. El Cid debía cortar la flecha en 4 partes, alcanzando simultáneamente las 4 almas de Oneiros. El plan funciona, pero los dioses mutilados intentan atacar a Tenma en una última ofensiva. El Cid los detiene, pero explota junto con ellos y muere. Degel de Acuario. El caballero de Acuario recibe una misión de Atenea durante la guerra, ir a Blue Grad, donde hubo un cambio en la base de Hades. La única manera de llegar allí sería con la ayuda de un poder equivalente al de Atenea y Hades, el de Poseidón, quien había sido sellado tiempo atrás por Atenea y vigilado por el pueblo de Blue Grad. Degel parte junto con Cardia de Escorpio. Al llegar al lugar ocurren muchos eventos. Degel encuentra a su amigo de la infancia, Unity, y también se encuentra con Radamantis y Pandora, además de descubrir que su amigo se había convertido en un general marino. Finalmente, comprendiendo las absurdas razones de Unity, el caballero de Acuario logra derrotarlo. Luego, Unity, ya resignado, entrega el oricalco con los poderes de Poseidón a Degel, pero Pandora lo roba y lo rompe, liberando así todo el poder de Poseidón acumulado en el cuerpo de Serafina. Este poder fluye de forma violenta, arrastrando todo y a todos. Degel protege a Unity pidiéndole que entregue el oricalco a Atenea. Y en su último acto se congela a sí mismo junto con Serafina y toda la Atlántida, esperando que Unity vuelva a cuidar de Blue Grad como antes. Albáfica de Piscis. El caballero de Piscis durante la Guerra Santa se enfrenta a un escuadrón de espectros comandados por Minos de Grifo, quienes intentan invadir el santuario, pero cerca de la entrada son eliminados por un jardín de rosas demoníacas reales, preparadas por Albáfica. Albáfica lanza varias rosas pirañas contra Minos, pero este contraataca con su técnica de la marioneta cósmica. El caballero de Piscis sufre múltiples fracturas por la técnica de Minos y caído en el suelo, parece haber sido derrotado. Sin embargo, Albáfica resurge justo cuando Xión de Aries, que había ido a proteger la aldea de Rodorio, es atrapado por la marioneta cósmica de Minos. Tras una dura batalla, Minos cree haber ganado y pregunta si Xión va a enfrentarlo. Pero el caballero de Aries le dice que Albáfica ya había lanzado contra él la rosa que tenía en la boca, la cual ahora estaba clavada en su pecho. Minos al principio cree que la rosa en su pecho es una rosa roja común, pero Xión explica que Albáfica había drenado su propia sangre en la rosa sangrienta, la cual se había teñido de rojo con su sangre venenosa. Furioso, Minos intenta destruir toda la aldea con un desesperado ataque de alas infernales, pero su golpe es contenido por la muralla de cristal de Xión. Minos finalmente muere en ese momento y los pétalos que había esparcido con sus alas infernales alcanzan aldea. Albáfica los observa pacíficamente mientras su vida se desvanece y comenta que por primera vez en su vida cree que las rosas con las que convivió y maldijo durante tantos años son hermosas. Muere poco después. Ahora vamos a ver la muerte de los caballeros legendarios, que vinieron antes de los 12 caballeros principales de The Lost Canvas, observando que no todos fueron mostrados, y no de todos hay una historia o un final revelado. Avenir de Aries. Gracias a la intervención del dios Cronos, Avenir, junto con otros sobrevivientes como Yugo de Centauro y 5 soldados más, logra viajar al pasado, específicamente al siglo XV durante la Guerra Santa de esa época. Su objetivo es impedir que los desastres del futuro que vio sucedan, cambiar el curso de la historia para que Atena no sea derrotada. Al llegar al siglo XV, Avenir toma el lugar del Caballero Dorado de Aries, de esa era tras la muerte de Gaedward de Aries. Se convierte en guardián de la casa de Aries en el santuario, colaborando con otros caballeros dorados como Sage de Cáncer y Hakurei de Altar. Durante su estancia en esa Guerra Santa, Avenir lucha con honor y compromiso. Tiene una fuerte admiración y afecto hacia Atena, motivado por lo que él vio en su futuro. La caída, la derrota, el sufrimiento tras la derrota de la diosa. Esa devoción lo impulsa a hacerse escudo para protegerla. Su muerte ocurre cuando intercepta un ataque mortal que iba dirigido directamente a Atenea. Él protege a la diosa usando su cuerpo, sacrificándose para que el golpe no la alcance. Esta muerte lo define como alguien que, a pesar de venir de un futuro diferente, estaba dispuesto a dar su vida para evitar que su futuro ocurriera, protegiendo a Atenea con todas sus fuerzas. Avenir no aparece físicamente en la mayoría de los eventos de la Guerra Santa del siglo XV, pero su presencia se siente indirectamente. Cuando Xión, el caballero de Aries de esa época, entra en contacto con la caja de Pandora de la armadura de Aries, Avenir aparece en memorias o visiones, confiándole a Xión sus recuerdos, su voluntad, sus deseos para que Xión pueda continuar lo que él no pudo. De esa forma, Avenir cumple su misión: proteger a Atena incluso después de su muerte, asegurándose de que su sacrificio tenga continuidad.
Gaedward de Aries. Fue uno de los santos dorados durante la Guerra Santa contra Hades en el siglo XVI y terminó sirviendo al emperador de los muertos en lugar de Atenea junto al gran maestro Itía, debido a su ambición compartida de alcanzar el sueño de un mundo ideal. Se le encomendó la tarea de ayudarlo a liderar la conspiración dentro del santuario de Atenea, para unir a todo el ejército de su diosa al bando de los espectros, utilizando a las hadas del inframundo. Al verse superado por Hakurei, Gaedward se enfureció, enloqueció y perdió el control, sin importarle la muerte mientras pudiera llevarse a Hakurei con él, llegando incluso a rechazar por completo su humanidad y convertirse en un simple peón del inframundo. Sin embargo, tras ver cuán pura era la determinación del ideal por el que Hakurei luchaba con avidez, Gaedward reevaluó si los métodos de Itía eran correctos y admitió la superioridad del ideal de paz de Hakurei. Aunque no se arrepentía de sus acciones, pidió detener a Itía y liberarlo del camino que él mismo había trazado. Así, tanto Hakurei como él pudieron reconciliar su amistad antes de su muerte. De hecho, el espíritu de Aries incluso protegería a Hakurei del ataque de Itía en su batalla final. Tras la intensa batalla entre ellos, el caballero de Aries le pregunta entonces a Hakurei si los humanos no están más llenos de oscuridad de lo que imaginaba, impactándolo con su repentino cambio de carácter. En sus últimas palabras, Gaedward le dice a Hakurei que no se arrepiente de lo que hizo, pero reflexiona que si logra alterar los ideales de Itía, quizás exista la posibilidad de salvarlo y liberarlo de la ira y la tristeza que ha cargado durante más de 250 años. Finalmente su cuerpo desaparece, dejando atrás su armadura ahora corrupta y algunas hadas a su alrededor. Mu de Aries. Sabemos que Mu de Aries es de los caballeros del zodiaco clásico, pero tiene una breve aparición en The Lost Canvas, y es digno de un espacio en este vídeo. Mu es el santo de oro de Aries, discípulo del santo de Aries Shion. Mu de Aries aparece en el manga The Lost Canvas, donde él y Kiki discuten el nacimiento de Atena y el comportamiento del gran maestro Shion. Su muerte, como todos sabemos, fue en el Gran Muro de los Lamentos, tras todos los dorados volvieran a vida para crear la luz del sol y lograr derrumbar el muro. Mu y todos los demás dorados mueren en la explosión. Francisca de Tauro. Francisca fue uno de los santos de oro durante la Guerra Santa contra Hades en el siglo XVI, reconocido en todo el santuario por su fuerza abrumadora. También era un devoto creyente de la voluntad de Atenea y leal a los ideales del gran maestro, tanto que, al descubrir la traición de Gaedward de Aries y que éste había asesinado a Itía, Tauro mostró resignación y tristeza por no haber podido detenerlo, decidiendo así castigar a Aries por sus actos. Poco antes del inicio oficial de la Guerra Santa del siglo XVI, Francisca de Tauro y otros caballeros dorados son controlados por las hadas del inframundo, manipuladas por Gaedward de Aries, sirviente del emperador del inframundo. Bajo ese dominio, Francisca presencia el asesinato del gran maestro Itía sin poder impedirlo. Más tarde, causa devastación en el campo de entrenamiento de los Caballeros de Plata, y se enfrenta violentamente a Sage de Cáncer, quien logra liberarlo del control de las hadas mediante un elaborado plan espiritual. Al recuperar la conciencia, Francisca revela que Gaedward fue el responsable del caos y del asesinato del Gran Maestro. Junto a Sage, intenta detener la conspiración, descubriendo que Itía seguía vivo y era en realidad el verdadero traidor, oculto tras la armadura de Libra. Atena confía la misión de enfrentarlo a Sage y Hakurei, mientras Francisca y los Caballeros de Plata los escoltan. Durante el avance, Francisca combate a Eras de Sagitario, también dominado, y tras la derrota final de Itía logra prevalecer. El destino final de Francisca es incierto, salvo que continuó luchando valientemente hasta morir antes del final de la Guerra Santa. Teneo de Tauro. Teneo era un huérfano que vivía en el pueblo de Rodorio hasta que fue acogido por Asgard, quien más tarde tomaría el nombre de Aldebarán. Junto a Selincha y Salo, se convirtió en aprendiz del Caballero de Tauro, presenciando de primera mano su duelo contra Cagajo de Venu y ayudando a rescatarlo gravemente herido. No pasó mucho tiempo antes de que viera a su maestro caer en batalla contra los espectros, manteniéndose en pie incluso después de morir. Una escena que marcó profundamente el corazón de Teneo. Sobrevivió a la masacre de la Catedral de Hades, donde perdió a Salo, cargando él mismo el cuerpo de su hermano de entrenamiento. Con el santuario destruido y la guerra terminada, Shion nombrado Gran Maestro y designó a Teneo como nuevo Caballero de Oro de Tauro y su brazo derecho en la reconstrucción del santuario. En un deslizamiento de tierra en Rodorio, Teneo usó su gran cuerno para proteger a los civiles y reportó la situación a Shion, quien lo envió a verificar el debilitamiento del sello de Tifón en el monte Etna.
En las profundidades del volcán se enfrentó al gigante Encélado, que se había reconstruido usando restos de autómatas y el corazón de Cortauri. A punto de ser derrotado, recibió la ayuda espiritual de Asgard, quien le enseñó a convertir sus debilidades en fuerza. Con la voluntad de su maestro y de sus antecesores, Teneo arrancó el corazón de Cortauri del cuerpo del gigante y destruyó a Encélado, regresando triunfante al santuario. Años más tarde, el dios caído Kairos erigió una barrera temporal que congeló a los reclutas del santuario. Teneo se enfrentó al dios y lo enterró momentáneamente, usando su propio cuerpo como escudo para proteger a los jóvenes. Exhausto y a punto de desfallecer, fue rescatado por Shion, quien llevó a Kairos al altar para la batalla final. Con la caída de Kairos, Teneo despertó entre los reclutas, convertido en un caballero de Tauro, forjado por la pérdida y leal al legado de Asgard, dedicando su vida a proteger el futuro de la nueva generación. Sin embargo, en The Lost Canvas no se revela cómo fue su final. Sage de Cáncer. Sage fue el santo dorado de Cáncer del siglo XVI, que, junto con su hermano gemelo Hakurei, fueron los únicos sobrevivientes de las secuelas de la Guerra Santa contra Hades en su tiempo. Durante este periodo fue nombrado Gran Maestro del Santuario de Atenea. Tras el fin del conflicto, durante su liderazgo en los siglos siguientes, reconstruyó el ejército de su diosa y tomó bajo su protección al joven Manigoldo, quien se convertiría en su sucesor como el Santo de Cáncer. Con el resurgimiento del Emperador de los Muertos en el siglo XVIII, Sage lideró la primera parte de la nueva Guerra Santa contra él, pero terminó sacrificándose junto con su discípulo para sellar al dios de la muerte, Thanatos, antes de que el conflicto terminara. Ilias de Leo. Criado en el santuario bajo la mirada atenta del patriarca Sage, Ilias destacó desde muy joven como un talento excepcional, sabio, compasivo y devastador en combate. Una vez que se convirtió en el Caballero de Oro de Leo, fue considerado el gran héroe de su era. Una referencia para los futuros caballeros dorados como Sísifo, Aspros y Asgard. Incluso mientras cargaba en silencio con una enfermedad que consumía sus fuerzas, nunca dejó de seguir la guía de la naturaleza. Sofocó rebeliones, detuvo a Zafiri de Escorpio tras su traición a Atenea, y en una prueba crucial salvó la vida de Sísifo y Asgard del ataque de centauros. Después entrenó a su hermano con rigor y cariño, desafiándolo a encontrar su propio camino, revelándole su estado de salud y preparándolo para heredar la armadura de Sagitario. Su corazón se unió al de Arques, ninfa de Delfos, con quien tuvo a su hijo Regulus. La muerte de Arques y el avance de su enfermedad lo llevaron a aislarse en el bosque, donde crió a su hijo en comunión con la naturaleza, siempre listo para responder al llamado del santuario. Sin embargo, el destino le puso enfrente a Radamantis. Antes de enfrentarlo, Ilias eliminó con facilidad a espectros menores y, aunque debilitado, luchó contra el juez del infierno sin rendirse. Al ver que Regulus corría peligro, sacrificó lo que quedaba de su cosmos. Rompió el cuerno del Wyvern y aceptó una herida mortal para proteger a su hijo. Cayó en batalla contra Radamantis, atravesado, pero asegurando el futuro de Regulus. Itía de Libra. Itía fue el caballero de oro de Libra durante el siglo XIII y posteriormente el gran patriarca del santuario en el siglo XVI. Su historia es una de lealtad, sacrificio y finalmente traición. A lo largo de su vida, Itía demostró un profundo amor por la paz y la justicia, ganándose el respeto de sus compañeros y subordinados. Sin embargo, su ambición y su deseo de poder lo llevaron por un camino oscuro. Durante la Guerra Santa contra Hades, Itía desempeñó un papel crucial en la defensa del santuario y en la protección de la diosa Atena. Su habilidad para manejar las 12 armas de Libra le permitió enfrentarse a poderosos enemigos y sobrevivir a múltiples batallas. A pesar de su éxito en el campo de batalla, su corazón se llenó de dudas y resentimientos hacia Atena y sus métodos. En el siglo XVI, Itía ascendió al cargo de gran patriarca, pero su ambición no se detuvo ahí. Secretamente comenzó a tramar una alianza con Hades, buscando derrotar a Atena y tomar el control del santuario. Su traición se hizo evidente cuando manipuló a varios caballeros de oro para que se alinearan con sus planes. La confrontación final ocurrió cuando Itía intentó ejecutar su plan para destruir a Atena. Sin embargo, sus antiguos aliados como Gateguard de Aries y Hakurei de Altar se opusieron a él. En un enfrentamiento épico, Itía fue derrotado y en su lecho de muerte confesó su traición y expresó su arrepentimiento. Su caída marcó el fin de una era en el santuario y el comienzo de una nueva era bajo el liderazgo de sus sucesores, Aeras de Sagitario. Aeras fue uno de los santos de oro durante la Guerra Santa contra Hades en el siglo XVI.
Poco antes de que comenzara oficialmente la Guerra Santa del siglo XVI contra Hades, él, junto con los demás santos dorados, fue dominado por las hadas del inframundo, instigadas por Gateguard de Aries, quien servía en secreto al gran maestro Itia. Sus mentes cayeron bajo el dominio de Hades, y así también comenzaron a servir al emperador de los muertos. Al notar que el sabio de Cáncer, Hakurei de Altar, Francisca de Tauro, Halcón de Sagitario y otros 2 caballeros plateados se acercaban a la cámara del gran maestro, Aeras los ataca con una flecha cósmica. Sin embargo, Francisca y los caballeros plateados bloquean su ataque, pero terminan cayendo en la casa de Sagitario para asegurar el paso de los mubianos. Aeras recibe entonces a los caballeros en la entrada de su casa, donde los insulta y pregunta por qué está allí Francisca, adoptando una postura de combate. Francisca replica y también se prepara para enfrentarlo. Durante el enfrentamiento, Aeras y los demás caballeros logran esquivar una repentina ola de energía en forma de meteorito que emana de la cámara del gran maestro y que atraviesa la Tierra, sorprendiéndolos por el extraordinario poder que emana de Itia. Se desconoce el resto de la batalla. Tras la derrota de Itia, se presume que Aeras sobrevivió al enfrentamiento con Francisca y se liberó del control de las hadas. A partir de entonces, se desconoce su destino durante la Guerra Santa. Sin embargo, finalmente moriría antes de que el conflicto terminara. Zafiri de Escorpio. Zafiri fue el primer portador de la armadura dorada de Escorpio en el siglo XVI, mucho antes de que Cardia heredara el manto. Era un hombre profundamente enamorado de la tierra con ideales que recordaban a los del propio dios Poseidón. Poco se conoce acerca de su origen o de sus maestros, pero su corta aparición dejó una huella marcada en el destino de los caballeros de Atena. Impulsado por su deseo de proteger el planeta, Zafiri tomó una decisión radical. Se rebeló contra el santuario y estuvo a punto de romper el sello de Atena que mantenía a Poseidón prisionero. Rugonis de Piscis fue enviado para detenerlo y ambos se enfrentaron en una batalla intensa. Durante el combate, la llegada de Ilías de Leo fue decisiva. Fue entonces cuando Zafiri comprendió la gravedad de lo que estaba a punto de hacer. Como acto de expiación, decidió clavarse a sí mismo las 15 agujas escarlatas, quemando sus venas hasta perecer. Antes de morir y quedar congelado en aquel lugar, dejó sus últimas palabras como confesión. Todo lo que quise fue proteger la tierra, aunque lo hizo a su propia manera. Su vida fue breve y su historia poco relatada, pero Zafiri quedó en la memoria como el escorpión que se atrevió a desafiar el destino y prefirió morir fiel a sus convicciones. Crest de Acuario. Crest fue uno de los santos de oro de su generación, un hombre cuya vida estuvo marcada por la serenidad, el pensamiento estratégico y una profunda devoción hacia Atena y el santuario. Originario de Bluegrad, la tierra gélida del norte, Crest creció en un ambiente hostil, forjado en el frío y endurecido por el aislamiento. Crest no solo era un guerrero, sino también un hombre de sabiduría, conocido por su mente analítica y por ser un maestro paciente. Crest fue el caballero de oro de la constelación de Acuario desde al menos la Guerra Santa del siglo XIII y hasta algunos años antes de la Guerra Santa del siglo XVIII. Tras su tiempo como caballero, continuó auxiliando al santuario y llegó a presenciar guerras contra Ares, Hades y Poseidón. Años antes de la Guerra Santa del siglo XVIII, algún tiempo después de haber entregado su título a su discípulo de Gel, asumió la identidad de Koh-i-Noor y actuó como uno de los 5 joyas al servicio de Garnet, desempeñándose como líder interno del grupo. Crest portó la armadura de oro de la constelación de Acuario desde una edad muy temprana, durante una era inmemorial. No se sabe con exactitud cuánto tiempo la armadura de Acuario permaneció en posesión de Crest antes de ser entregada a su aprendiz del siglo XVIII. Al actuar como Koh-i-Noor, Crest vestía una réplica de su antigua armadura elaborada en un material púrpura que se presume era un traje orbe. Crest muere al ser derrotado por su discípulo en una intensa batalla gelida, Rugonis de Piscis. Rugonis fue el portador de la armadura dorada antes de Albafica y dejó una profunda huella en su generación con un destino trágico. Años antes de la Guerra Santa, fue elegido para poner a prueba a Sísifo en el examen final, que definiría si sería digno de portar la armadura de Sagitario. Rugonis dominó el combate de principio a fin, pero en un instante decisivo, el joven aspirante logró elevar su cosmos al mismo nivel que el del Caballero Dorado y alcanzó a golpearlo. Ese único momento fue suficiente para que Sísifo obtuviera la armadura.
y Rugonis reconoció en él su fuerza de voluntad. Tiempo después, el destino puso en sus manos a un bebé abandonado en medio de las temidas rosas demoníacas. Ese niño era Albafika. Rugonis lo adoptó criándolo como hijo y discípulo. Fue entonces cuando comenzó el temido vínculo carmesí, un ritual en el que maestro y pupilo intercambiaban una gota de sangre al día hasta que el joven desarrollara inmunidad al veneno. Albafika estuvo al borde de la muerte en innumerables ocasiones, pero sobrevivió. Con el paso de los años, el veneno de Albafika superó al de su maestro. Rugonis, ya debilitado por el mismo ritual, terminó sucumbiendo. En la última transfusión le confesó a Albafika que lo había superado y le reveló la cruel verdad del vínculo carmesí. El más débil siempre muere primero. Rugonis partió de este mundo sonriendo, entregando a su discípulo la armadura y la certeza de que jamás estaría solo. Caballeros dorados del siglo XV. Los caballeros de Piscis, Aries y Tauro estuvieron presentes en la batalla donde Sage y Hakurei lucharon de jóvenes, murieron durante la batalla, pero reaparecieron cuando Hakurei invocó a los espíritus de los caballeros dorados del siglo anterior para luchar contra Hypnos. Lucharon en la Guerra Santa del siglo XVI. Fueron unos de los supervivientes, pero Hypnos y Thanatos lanzaron una esfera de energía, y varios caballeros murieron. Sus nombres y causa de sus muertes son desconocidos. Siglo XVI. En el siglo XVIII, tras la muerte de Sage, Hakurei asume el cargo de Gran Maestro del Santuario. En esta ocasión se recuerda a 3 santos dorados supervivientes de la Guerra Santa del siglo XVI, siendo ellos los dorados de Tauro, Leo y Sagitario. Ningún nombre es mencionado, y no sabemos las muertes tras cada santo de oro mostrados en el anime. Y otros santos dorados que aparecieron pero no tuvieron sus nombres mencionados en el manga fueron los caballeros de Leo, de Escorpio y de Géminis, que aparecieron durante la revuelta de Itia de Libra, donde fueron controlados por las hadas del inframundo. Como mencionado, no sabemos sus nombres, ni cómo murieron, pero lo más probable es que Crest de Acuario los derrotó. ¿Y tú? ¿Tienes alguna idea de quién sean esos santos dorados? Déjame saber en los comentarios. Y hasta aquí llega este viaje por las muertes más impactantes de The Lost Canvas. Si te gustó este contenido, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún análisis del universo de Saint Seiya. Si faltó algún caballero, déjame saber en los comentarios. Sígueme también en mis redes para más contenido exclusivo, noticias, teorías y curiosidades. Gracias por acompañarme. Y recuerda, los dorados caen, pero sus leyendas jamás mueren.